una perspectiva, lo hemos dicho, por eso en la clase pasada lo hicimos énfasis, que es desde una perspectiva filosófica, ¿ya? Desde una perspectiva filosófica. Por ejemplo, uno puede leer textos literarios desde una perspectiva filosófica, puede leer textos bíblicos desde una perspectiva filosófica, es decir, lo filosófico, más que ser el objeto propiamente tal, es el modo, la forma, cómo se trabaja un texto con categorías filosóficas. Por ejemplo, Antígona, que es una obra de literatura, ha sido trabajada desde una perspectiva filosófica y se pone en juego ahí, por ejemplo, el derecho natural del derecho político. Por ejemplo, la obra de Shakespeare, Hamlet, también ha sido visto justamente como una lectura política también. La lucha de un mundo antiguo, de un orden antiguo, por un nuevo orden moderno. Es decir, ¿por qué menciono esto? Porque en el mesianismo, como categoría que hoy día vamos a trabajar, como su nombre lo indica, tiene una fuente, y eso está en Occidente y también en otras culturas, su nombre lo indica, una fuente teológica que está en el centro de la política, en la evolución de Occidente. Normalmente se explicó la modernidad, y siempre se ha explicado lo político como una secularización de los elementos teológicos, ¿ya? Como que supuestamente lo teológico hubiese quedado en el pasado, ¿ya? Los elementos religiosos, las explicaciones religiosas del mundo, y la modernidad es un estado de adultez del hombre, en la cual lo que importa ahora ya no es esta idea, ¿no es cierto?, de depender de explicaciones externas, sino que ahora el hombre es el ser maduro que puede explicar por la propia racionalidad, ¿no es cierto?, el desarrollo de la evolución, el desarrollo de su experiencia humana. Por tanto, lo teológico quedaría en el pasado y ahora lo moderno sería lo profano. Esa es la mirada lineal del eurocentrismo, una lectura muy típica que deja, no sé, o una mirada muy tradicional, que dejó, bueno, lo teológico es parte del pasado y ahora la modernidad es una época secular, una época racionalista del hombre. Lo primero que habría que desmantelar de esa mirada eurocéntrica, es decir, superar esta mirada lineal, lo que en el pasado está lo teológico y que ahora se transforma en secular, en lo político, en el estado civil, que ya no es teológico, sino que ahora es secular. Lo que hay que decir que con esta mirada de la política de la liberación que quiero que pongamos acá en el centro, lo teológico ahora va a ser un núcleo que está en el centro de lo político. En el centro de lo político hay un núcleo que es, digamos, la llama viva de lo político, que es un núcleo teológico. Hay un autor que se llama Walter Benjamin, uno de los autores más importantes, digamos, en el último siglo dentro del pensamiento europeo, que trabaja justamente la idea del mesianismo, y él tiene un libro que se llama Las tesis sobre el concepto de la historia, y tiene la primera tesis, que es una tesis ha generado muchas suspicacias. Los intérpretes han quedado muy, la verdad es que sorprendidos, han habido múltiples interpretaciones, porque son las tesis muy cortitas y son muy herméticas, muy crípticas. Y en la primera tesis él dice lo siguiente, cuenta una pequeña historia de que había un autómata que era un jugador que jugaba, un ajedrecista. Era un autómata, un muñeco, una máquina, que jugaba perfecto al ajedrez. Pero el punto es que debajo había el tablero de ajedrez, por abajo había un efecto de espejo donde había un enano contrahecho que podía mirar arriba, y él era un maestro del ajedrez, y él movía las piezas que el autómata movía. Él veía la jugada por abajo, pero nadie lo veía. Entonces cualquier persona podía ir a desafiar al autómata, y el autómata, hasta los más grandes jugadores, le ganaba la partida de ajedrez, porque el que estaba manipulando al autómata era este enano contrahecho que era un maestro de ajedrez. Entonces Walter Benjamin, cuando es como una alegoría, bien, ¿qué quiere decirnos con esto? Y Walter Benjamin nos dice, ojo, este enano que está abajo, que es el gran jugador ajedrecista, experto en ajedrez, y que gana todas las partidas, este enano contrahecho es la teología, dice. Nadie la quiere ver, sobre todo en un mundo moderno, secular, que hablar de la religión es el opio del pueblo, ¿no es cierto? Se miraba secularmente, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta esa idea? Él dice, este enano que nadie quiere ver contrahecho, maltrecho, es la teología, y es el que siempre gana la partida. Es esta llama, este núcleo central de lo político. Y dice entonces Benjamin, para cerrar,
Dice, el autómata es el materialismo histórico, que en la época de Benjamin muere en el año 40. Imagínense, estaba toda la problemática muy fuerte por las clases, ¿no es cierto?, por el marxismo, el fascismo, la ascensión al fascismo. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, el materialismo histórico va a ganar, pero en la medida de que el que realmente esté en su centro sea la teología, el elemento teológico. Ahora vamos a entender por qué, la pregunta. ¿Por qué está en el centro de la política? ¿Y qué las implicaciones que eso tiene? ¿Ya? ¿Se entiende la primera tesis? Solamente es una alegoría para entender el fenómeno. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Todas nuestras peleas políticas, si vamos con la teología en el centro, en el núcleo, vamos con las de ganar. Vamos con esa ajedrecista con las de ganar, dice Walter Benjamin. Y eso fue lo que no entendió un tipo de marxismo que fue ortodoxo, que concebió a lo teológico como el opio del pueblo, no entendió lo teológico. Ya, porque era racionalista, era moderno, era totalmente moderno. No entendió lo que está detrás de la religiosidad y sobre todo de la espiritualidad popular. ¿Sí? Ya. Entonces lo que quiero decir, estamos en la política y estamos con categorías filosóficas, ¿ya? Ahora bien, el mesianismo evidentemente es un tema teológico y ustedes muchos conocen mejor que yo la Biblia, han trabajado eso. En eso después ustedes, los que manejen bien ese tema, pueden evidentemente dar comentarios, etc. Pero aquí más que centrarnos en los elementos teológicos, que los podemos ver después, lo que nos interesa ahora es cómo es leído esto teológico, pero desde la perspectiva política, desde la perspectiva filosófica. Ese es el punto que nos convoca en esta clase, el día de hoy. Así que las preguntas, tratemos de centrar en esto, y si ustedes quieren después dar comentarios aparte sobre lo que ustedes consideran muy bienvenido, ese complemento, ¿ya? Ok, bueno. Lo primero que tenemos que decir del mesianismo es lo siguiente. ¿Dudas hasta aquí? Preguntas, acuérdense que ustedes tienen que, ustedes son los protagonistas, cuando quieran ahí, como dijo el compañero, a preguntas concretas pueden levantar la mano, ¿ya? Bueno, el mesianismo entonces, dos cosas fundamentales. Acuérdense, en el texto que dimos de lectura, que después muchos los que han leído, es una lectura sugerida solamente, es para complementar, los que quieran, ¿ya? Pero por ejemplo ahí se mencionan muchas de las cosas de las que vamos a mencionar ahora. Y cuando vimos en el curso pasado, el que hicimos el semestre pasado, y vimos la política de la liberación, siempre dijimos que para que realmente se pudiera entender la política de la liberación, hay que partir de la premisa básica de que partimos en un contexto de opresión. No se va a entender esto porque muchos que hablan de la política y ellos no están pensando en un contexto de opresión porque a lo mejor viven en el primer mundo. Bueno, evidentemente que estamos pensando desde otro marco categorial. La política de la liberación, como su nombre lo indica, necesariamente parte de un contexto de opresión, de exclusión y de esclavitud, formas modernas de esclavitud. Y lo dijimos en el seminario pasado, acuérdense, que la política de la liberación es un proceso, acuérdense, ¿se acuerdan? Había una primera constelación, ¿se acuerdan? Que era el sistema vigente, y lo metaforizábamos con el paradigma del éxodo. Es Egipto, el imperio, el sistema dominante, ¿no es cierto? El sistema dominante, el sistema de una totalidad. En este sentido podemos hablar del capitalismo como una totalidad económica. Podemos también hablar del sistema liberal como una totalidad económica e incluso la modernidad occidental como una totalidad civilizatoria, ¿ya? Entonces, la primera parte que hay en todo sistema, siempre es un sistema vigente, que es el sistema dado, que es el sistema que está rigiendo, dominando, ejerciendo el poder. ¿Cuál es el problema de eso? Que cuando este primer sistema de dominación, que es el vigente, es la fase 1, cuando este se torna dominante, es decir, ya no pregunta, no es democrático, ya no pregunta, no hace, por ejemplo, plebiscito, ya no pregunta a la voz del pueblo, y se torna una cúpula cerrada, fetichista, corrupta, este sistema que hace se transforma, pasa de ser, por ejemplo, dice Gramsci, la clase dirigente pasa a ser una clase dominante. Es decir, antes la gente que estaba acá aceptaba un consenso, no le gustaba mucho, pero lo aceptaba. Pero llega un momento que la gente se revela, pero el régimen de gobierno aplica la fuerza bruta, la represión. En ese momento es cuando ya el sistema se transforma de una clase dirigente a una clase dominante. Y ahí ya apela claramente a la represión. ¿Qué pasa entonces? Ahí va a pasar lo siguiente. Va a venir una segunda fase que es necesaria en todo proceso de liberación. Y nosotros la llamamos como la fase anárquica o la fase de destrucción,
Porque si queremos romper ese sistema de opresión, ese sistema para un nuevo mundo, lo que llamamos la tierra prometida dentro del paradigma exódico, si Egipto es el imperio de la dominación, hay un paradigma exódico que permite la buena nueva de la tierra prometida, un orden mucho más justo, un orden donde ya no haya dominación, donde no existan necesidades materiales de las víctimas que están en el sistema. Entonces, las víctimas que están en el sistema, que son las que comienzan a vivir el hambre, por ejemplo, la injusticia, la opresión, en un momento toman conciencia de esta dominación. En un momento no tomaban conciencia. Imagínense lo que pasó, por ejemplo, con los imperios coloniales. Todas las rebeliones de las independencias fueron, en el caso, por ejemplo, latinoamericano, fueron los criollos. Imagínense cómo estaban los criollos, se juntaban para callados, escondidos, y ya estaban planificando, tomando un consenso, un grupo dentro de la comunidad, y ese grupo ya estaba pensando en el nuevo orden. ¿Cuál era el nuevo orden? El nuevo orden libre de las repúblicas independientes, dejando de lado el antiguo orden. ¿Cuál es? El del sistema colonial. ¿Se entiende la idea? Es un pequeño grupo, nunca es toda la comunidad, siempre es un pequeño grupo, pero ese pequeño grupo comienza cada vez a crecer y a tener a ampliarse, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá comienza este pequeño grupo a destruir anárquicamente el consenso de la dominación. Ya no nos representa la ley, porque la ley es injusta. Ya no nos representa el sistema económico, porque genera pobreza, genera exclusión. ¿Qué pasa cuando estamos viendo nuestra vida mermada y siendo sometida? Un grupo toma conciencia y busca destruir este orden para la construcción de un nuevo consenso que va a permitir que en esta fase de destrucción se genere un nuevo estadio, que va a ser un nuevo orden, donde ahora el consenso de las víctimas va a ser el que se va a tornar como nuevo consenso dominante. Y es lo que pasó, por ejemplo, con la República. Los criollos en un momento lograron destruir, se sublevaron, hubo guerras, hubo destrucción, hubo un elemento anárquico contra el orden, para después construir un nuevo sistema. Pero aquí viene la pregunta. Bueno, ¿y ese nuevo sistema nos garantiza que ya llegamos a un estado realmente de tierra prometida? Esa es la pregunta. Y ahí la respuesta, ¿cuál sería? ¿Qué piensan ustedes? La respuesta, ¿por dónde iría? En la medida de que somos seres humanos, somos seres que no somos seres perfectos. Por lo tanto, siempre va a haber una imperfección constitutiva del hombre. Por lo tanto, nunca vamos a poder ver un orden absoluto, un orden perfecto. Eso siempre yo lo dije en una clase. Sería un postulado, un modelo ideal que nos orienta a una utopía. Muy bien, que nos orienta, nos da un sentido. Por ejemplo, el comunismo, el reino de la libertad. ¿No es cierto? Es una utopía que nos permite orientar. Siempre va a estar involucrada la política también. La política es cómo nos organizamos en común para llegar a ese fenómeno, a este nuevo orden. ¿Cómo vamos a generar el nuevo consenso? ¿Cómo nos vamos a ver? Las comunidades de base, cuando se tenían que reunir clandestinamente contra la represión de la dictadura. La dictadura también es una totalidad, un sistema de dominación, análogo, si ustedes quieren, a este Egipto, con la dictadura claramente. No había democracia, todas las libertades están conculcadas, imagínense. Entonces, ¿qué pasa? Las víctimas se ponen de acuerdo, pero el punto es que comienzan cada vez a crecer, y ya no ser un grupo pequeño, y comienzan a ser una nueva mayoría, para generar un nuevo consenso. Ahora, todos los que somos víctimas, todos los que hemos sido sufrientes, estamos tan cansados de la opresión del sistema que, bueno, nos comenzamos a contactar en común y a generar un nuevo consenso para rebelarnos contra el sistema dominante, contra el sistema opresor y construir un nuevo orden. ¿Cuál es el punto entonces? Este orden probablemente, en algún momento, nuevamente, los que eran víctimas, ¿quién sabe? No, nunca sabe. Puede que se tornen nuevamente represores, puede que a lo mejor se tornen corruptos en el poder y no representen al pueblo y se roben la plata o se comiencen a representar a sí mismos. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, van a tener que venir nuevas víctimas de este sistema y van a tener que ser un nuevo consenso que va a venir a destruir anárquicamente a este nuevo otro sistema que se había fetichizado en el evolución. Por lo tanto, la historia siempre es perfectible. Siempre va a pasar por la anarquía, tiene que pasar por la anarquía. Tiene que pasar, porque si no, ¿cómo tú desestabilizas? Ellos tienen el poder, ellos tienen las armas y tienen todo. Nosotros lo único que tenemos es la posibilidad de generar mayoría, no tenemos nada más.
Y ahí vamos a ver cómo se van a... ¿Qué es lo que entra en juego acá? Porque esto es súper políticamente... Acuérdense que yo les dije que la política tiene que ver mucho con la factibilidad, con la realpolitik, con la política concreta. Y acá hay una correlación de fuerza, y la política involucra una correlación de fuerza. Y muchas veces el pueblo no puede sacrificarse. Acuérdense que eso estaba también en el discurso político de Allende. Había una tremenda pugna dentro de la Unidad Popular. Habían algunos que querían que el pueblo se levantara en armas totalmente. Y Allende veía que la correlación de fuerza era un sacrificio que iba a correr mucha sangre. Ahí había justamente en qué medida se iba a configurar un nuevo orden posible. En qué medida las fuerzas hegemónicas destruyeron esa posibilidad. ¿Se dan cuenta? Siempre la historia es un proceso que se están jugando esas transformaciones. En la medida que, y este es el punto central, que lo que está en juego es la vida y la posibilidad de afirmar la vida. Todo sistema que pone en riesgo la vida del hombre como la vida de la naturaleza, es justamente un sistema dominante opresor el cual necesita, no es una opción, es una necesidad, la posibilidad de una transformación, una ruptura, una destrucción para la generación de un nuevo orden. Sí, sí, el tema es, para que se produzca esa ruptura, lo primero es la toma de conciencia. ese es el punto. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, miren, me adelanté un poquito. La toma de conciencia que dice la compañera es lo mesiánico. No vamos a despertar el Mesías que está en cada uno de nosotros y que es lo comunitario si no tomamos conciencia. ¿Qué es el tema? Ya. El tema de la toma de conciencia. No sé, a ver, casi todas las revoluciones han sido burguesas. Entonces, ¿dónde está donde realmente se producen los cambios desde la burguesía? Pero por lo mismo, porque como han Pero sido... no desde el proletariado. Es que justamente, muy bueno el ejemplo, porque por ejemplo, muchas de las independencias latinoamericanas, los que sobresalen son los criollos, ¿no es cierto? Pero en esa no se sabe la historia, siempre la cuentan los vencedores, pero no cuentan que ahí participaron africanos, o sea, digamos, afroamericanos, indígenas, que participaron en las luchas, pero ellos no participan en la historia, los que son los sujetos de la historia en las repúblicas latinoamericanas son los criollos. Pero ¿qué pasa con la revolución de Haití? La revolución de Haití fue la primera revolución en el continente americano, antes que toda, y fue una revolución negra, que los que se sublevaron fueron los esclavos, no los criollos. Fue la primera independencia. Fue la primera independencia. ¿Y cuál es el problema del colonialismo y del racismo? Que mientras en Europa, Francia declaraba los derechos universales del hombre, 2 años antes se había dictado el Código Negro, que esos derechos universales no eran tan universales, porque el Código Negro era directamente para los negros de Haití, que ellos no tenían los derechos universales del hombre porque ellos no eran realmente ciudadanos de primer orden. Eran esclavos, una condición colonial. Por eso, entonces, eso es lo que yo quiero que se entienda bien, esa idea. La toma de conciencia de esa palabra es fundamental. Y ahora vamos a explicar por qué y cómo. ¿Ya? Ese es el punto. Sí, dudas, preguntas, la palabra. Decir algo Sí. que predomina siempre el poder, y por eso mismo que nosotros no somos capaces de levantarnos. Pero es que esa es una pregunta. ¿Qué poder? ¿Qué poder? Es que la pregunta que hice la compañera es clave. ¿Qué poder? Pero todos ambicionamos poder. ¿Pero qué poder? Definamos el poder. Cuando estamos hablando de filosofía, a ver, acuérdense, cuando estamos hablando de política de la liberación, tenemos que definir qué poder estamos hablando. De dominación. Ya, es que ese es justamente el poder que conocemos, el poder que se fetichizó, es decir, el único que se hizo legítimo. Sí. Ya, ese es el poder como dominación. Pero ese es un poder que es un poder sobre la vida. Sí. Y es un poder que se relaciona mucho con la violencia. Sí. Está muy íntimamente ligado. Incluso en alemán hay una palabra que se llama Gewalt, que significa violencia, pero que también se asocia a poder, a un poder estatal. O sea, para ellos, dentro de su cosmovisión, está muy unido la dominación con la violencia y con el poder, constitutivamente. ¿Ya? Es un poder como dominación. ¡Ojo! Pero este es un poder jerárquico, vertical, del que está arriba con el que está abajo, como dominación, y por lo tanto tienen que haber obedientes que acepten esa dominación. Una paradoja, ¿no? ¿Quién va a querer ser un obediente, sentirse dominado? Porque no hay conciencia. Ya. Pero tenemos también otro poder que es el que le interesa a la política de la liberación definir, que es un poder ahora positivo.
Este es un poder negativo, solo como dominación, no es un poder algo afirmativo, es algo negativo. Ese poder se ejerce solo por violencia. Pero este poder es un poder como servicio. Y esto es fundamental. Porque estas dos formas de poder está en cada uno de nosotros y en toda la comunidad. En cada uno de nosotros se juega esa tensión entre un poder como dominación, un déspotes, eso significa déspotes, o un poder como servicio, un diáconos. Son dos formas de poder diferentes. El poder como servicio no es un poder sobre la vida, es un poder para la vida. Es una facultad, es una capacidad de afirmación, es otra cosa. Ese es un poder que tiene la comunidad. Y ese es el punto. Cuando tú estás diciendo que es muy buena la pregunta política, se conjugan dos poderes. El que tienen, digamos, la administración de la violencia, los regímenes políticos, y el poder popular, la soberanía popular. ¿Ya? Y ese es el punto. ¿Ya? Entonces, uno es poder sobre, un poder como dominación. Aquí solamente se puede sobrevivir, resistir, y a lo más emanciparse. Sí. En cambio, en el poder para la vida, es un poder de afirmación, es afirmar lo que tenemos nosotros. El poder, cuando yo le digo a usted, oye, ¿tú puedes limpiar esto? Ese verbo poder, tú puedes hacer algo, tú tienes la capacidad, la facultad para hacer. Y acuérdense que en el orden político dijimos que esa capacidad y facultad estaba monopolizada por el monarca. ¿Por qué? Porque el monarca tenía el poder, la facultad de decidir sobre la vida y sobre la muerte, en el estado de excepción. Oye, ¿podría extremar el ejemplo en la parte de arriba de la dominación del poder sobre con Corea del Norte? ¿En qué sentido? De la dominación hacia las personas. Claro, cualquier sistema donde la dominación, ¿qué quiero que acá? Este es el punto central. Este es el punto central, miren, para que nos quede bien claro. Siempre tenemos que poner en el centro la vida. El compañero hizo una pregunta muy buena que la tendríamos que... ¿Qué se entiende por vida? Ya es un tema más complejo, pero pues lo podemos comentar si quieren. Pero para estos efectos, miren, tenemos la ley, el sistema político-jurídico occidental. La ley se alimenta, se hace fetiche. ¿Qué significa, acuérdense, fetiche? Que en una relación de dos, cortamos la relación y nos quedamos con uno solo, como que el otro no existiera. Eso es la relación fetichista, para que nunca más se le olvide qué significa. Cuando tenemos la relación madre e hijo, si solamente vemos que esa relación está solo la madre, es decir, imagínense, miren, madre e hijo. Esta es una relación que es interdependiente. Esta es una relación de maternidad y esta es una relación de filiación. El hijo, el filho de la madre, y la madre del hijo. Pero ¿qué pasa? Imagínense que haya una madre que supuestamente... ¿Cómo va a ser una madre que no tenga hijo? No es madre por definición. O un hijo que estuviera solo y que no tuviera madre. El fetichismo es pensar, ¿saben qué? Miremos uno solo. El otro no existe. ¿Ya? Entonces, en el sistema político, ¿qué miramos siempre? La ley solamente, y no vemos que está debajo de la vida. Claro. En el sistema capitalista, ¿qué vemos? Está el capital, y eso es lo que está fetichizado, esto es lo que vale, esto es lo que los mercados, cuando todos dicen, ¿qué dicen los mercados hoy? Los mercados, ¿no? Como que fueran los grandes oráculos de la verdad, los grandes dioses, y todo se hace según lo que dicen los mercados, la profecía del día, ¿no? Bueno, el capital es lo mismo, se alimenta de la vida, la ley se alimenta de la vida. Bueno, y muchas otras construcciones de la modernidad se alimentan de la vida. Este es el punto central de todo, por favor, entendámoslo. Nosotros, cuando trabajamos la política de la liberación, lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para afirmar siempre la vida. Porque el problema es que las formas de gobierno se han tornado fetichistas, se tornan autónomas, como que tienen sus propias lógicas. ¿Y la vida? ¿Dónde queda la vida? Ni se menciona. No se menciona. La vida es lo más importante. Queda en segundo lugar. Queda siempre en segundo lugar. Se alimentan. Y ese es el fetichismo. Es decir, la vida que tiene la ley se la saca a la vida de la comunidad. Es decir, le quita vida a la comunidad para darle vida a la ley. El capital le quita vida a la comunidad, le quita la vida a los trabajadores.
El plusvalor es un robo de vida, es un crimen. ¿Ya? El capitalismo es un sistema de muerte, es una ética de la muerte, un sistema criminal. ¿Por qué? Porque cada vez te están robando un trabajo, te lo están robando. Pero ese trabajo no es solo un robo, es una forma de muerte. ¿Por qué? Porque no te están pagando, te estás explotando, vives menos, tienes enfermedades profesionales, una condición de mala vida psíquica, problemas de diferente índole, un menoscabo de la vida. O sea, morir, ojo, no es solamente la finitud. Morir es que la vida no se haga plena, es que la vida cada vez se haga, eso sí, muriendo en vida. Coartan la vida. Eso un poco. Disculpa, esa es la dinámica, ¿se entiende? No, es que a mí me queda claro un tema, para reflexionar nomás, que yo quedé pegada en el tema de hacerte consciente. Exacto. ¿Ya? Pero porque esta conciencia también puede ser manipulada. ¿Ya? Y justamente la manipulación del capital. Porque yo hacía la analogía respecto al tema, por ejemplo, vivimos un tiempo de dictadura. Una cantidad de personas que tomamos conciencia y revertimos la situación y pensamos que habíamos llegado a la alegría, llegó, ¿me entiendes? No se lo creen. Entonces, lo que habían sido dominados se vuelven nuestros dominadores hoy día. Entonces hoy día después decimos, después de haber pasado por la alegría, volvemos como atrás de nuevo a votar por un gobierno de derecha. ¿Qué pasó? Por lo mismo. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿qué pasó con no ha habido un cambio del marco de la estructura. Es un tema muy difícil porque también hay que entender. Son fuerzas económicas, tienen un tremendo, ellos tienen también los famosos grupos de pensamiento, los think tanks, tanques de pensamiento que les pagan a investigadores de la derecha, sociólogos, una cantidad de... Sí, pero entonces nosotros no somos un pueblo consciente, porque es que ellos también quieren producir. Ellos manipulan la información. No, es que cuando tú estás... Chiquillos, perdón, una moción de orden. Tratemos de... porque hable a uno. Eso, para que es lo que el tema escuchemos. que yo quiero plantear en la medida, porque no fuimos un pueblo consciente. Entonces, porque si fuéramos conscientes, no podríamos caer en el juego del capitalismo. A eso me refiero. Que todavía no hemos un pueblo que ha despertado. Bueno, es un proceso, claro. Pero la conciencia se la roban o no se desarrolla. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que no se desarrolla. Que es un camino de profundización de la misma, pero... Es un proceso, ¿no? Claro. Es un proceso, sí. Yo creo que nosotros somos conscientes, debemos hacer conciencia, tenemos que preocuparnos de que esa conciencia no se quede ahí, o no en nosotros, sino que hacer más conciencia y estar siempre abierto y llano a enseñar al que no sabe, al que no escucha. Sí, y pero estamos en un punto que hay algo que se nos está escapando, no lo olvidemos. A ver, dele nomás, dele. Yo creo que el conformismo, de tener algo, ya, si antes teníamos esto malo, ahora tenemos algo menos malo. Y nos quedamos ahí y no hacemos movimiento, no escarbamos más, sino que nos quedamos con eso. Ya listo, con esto estamos. Conformarse con lo poco que tenemos, a lo mejor que estamos desmerecidos. Nos enseñaron a ver el dominio como algo bueno y el servicio a los demás como algo no bueno, es decir, tiene que estar transando a través del dinero. Exacto, el valor de cambio. Todas nuestras relaciones humanas tienen que tener un interés, un valor de cambio. ¿Cómo yo voy ahí? ¿No es cierto? ¿Cómo yo voy a la parada? ¿No? Siempre una relación de cambio, no una relación por lo que es el valor de uso. Hay un punto que lo están tocando, ¿ya? Y que tiene que ver mucho. Evidentemente que para cualquier cambio que se quiera hacer, es decir, para cualquier nuevo consenso de las víctimas, de los oprimidos, que queramos construir un nuevo orden de liberación, ¿no es cierto? Requerimos necesariamente de un plano individual, porque, bueno, somos seres individuados, eso es obvio. Pero ¿cuál es el punto? Igual pasa con el racismo y con la toma de conciencia. Cuando estamos hablando acá, estamos hablando de un sistema global. Entonces es evidente que es muy importante que cada uno de nosotros como individuo tome conciencia de un cambio, porque si no se parte de algo, no es nunca un cambio. Pero ojo, solamente en un plano individual no vamos a hacer el gran cambio. No. Ese es el punto. ¿Qué es lo que necesitamos? Unir lo político. Lo político en esencia es la voluntad de mayoría. La voluntad de mayoría. Entonces, en la medida que cada uno de esos va tomando conciencia y se van uniendo, pero ahí viene el punto de fondo. La toma de conciencia es el primer punto, el despertar de ese. Pero eso tiene que traducirse en cosas concretas. Y eso yo quiero que vayamos revisando un poco cuáles son los elementos que están implicitados en esto. Pero que tiene que ver en última instancia con un cambio total del sistema.
Y ese es el punto de fondo. Y ahí esa es la situación en la que estamos. ¿Cuál es lo que porque la política por eso tiene que ver también con la factibilidad. Estamos en un momento súper complejo a nivel global. Entonces uno puede decir, pero vamos a ir contra el sistema capitalista. Muchos de los mismos teóricos europeos dicen, es mucho más fácil que venga un meteorito que desde el planeta, desde el universo, destruir el capitalismo, que el capitalismo lo que se puede destruir propiamente. Lo ven casi como algo indestructible, ¿cierto? Eso es lo que hay que tener. ¿Se entiende un poco? Sí. ¿Se entiende lo que estamos viendo? Sí. Entonces, ¿qué está diciendo el último que se me fue un poco de la... El capitalismo es dueño del mundo, aunque este se acabe, el capitalismo vive. Claro, en la medida de eso, y en la vocación, en la medida de que vamos tomando conciencia y generando este nuevo consenso, Y a cosas concretas. lo que tenemos que apelar en última instancia es a un cambio de qué cosa, de son dos cosas fundamentales. Del sistema de propiedad, porque esto es importante, ojo, esto es súper importante para las luchas que vienen. Y esto está en Pablo, porque después vamos a entrar mucho, quizás se alcanzamos hoy día, porque muchos de los autores que trabajan el tema del mesianismo toman a Pablo de Tarso, pero son autores desde la perspectiva filosófica, que toman sobre todo las cartas a los romanos, pero otros textos también, y desde ahí hacen una exégesis, una interpretación. Porque ahí está un tema muy central, si nos alcanza el tiempo podemos verlo hoy día, porque es más complejo y todo. Pero yo estaba hablando del sistema de producción, porque Tomás de Aquino, ¿qué es lo que dice? Necesitamos el sistema de producción. Siempre se necesita un sistema de producción. Porque sería caótico que cada persona fuera a sacar una mata de la tierra y se alimentara como solo a sí mismo. Se requiere, eso sería la potencia bruta que vimos en la política, que somos todos nosotros como comunidad, somos una potencia. Y ese es el peso de la soberanía. Pero para poder organizarnos como comunidad y generar la política, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Cómo vamos a vivir? Y lo primero, ¿cómo vamos a comer y cómo vamos a reproducir la vida? Entonces la propiedad es una mediación fundamental. Ojo, pero ¿cuál es el problema? Una cosa es la propiedad como mediación para el derecho al uso, porque este es el criterio de fondo cuando estamos hablando de la vida y de la propiedad y de la ley. ¿Cuál es? El derecho al uso, el derecho a los bienes de la tierra. Eso en Pablo de Tarso debería estar garantizado. El derecho al uso. Y siempre estuvo en el cristianismo primitivo. Y siempre estuvo hasta con Tomás de Aquino, que él decía, ok, el paradigma es el derecho al uso de los bienes de la tierra, ¿no es cierto? Pero necesitamos de una mediación, de un sistema de propiedad. Pero ojo, eso no es necesariamente una propiedad capitalista. Puede ser una propiedad, un sistema de propiedad colectivista, comunitario, agrario, hay muchas formas, comunitario. ¿Se entiende? Es muy distinto. ¿El problema cuál es? El sistema de producción capitalista. Son relaciones mercantiles que hacen que los seres humanos, como decía el compañero ya no se relacionen directamente, sino que estén mediados por relaciones económicas. ¿Qué significa eso? Que entre dos personas ya no importa la transparencia del vínculo, la alteridad con el otro, sino que entre las dos personas hay algo entre medio. ¿Y qué es? El mercado, las relaciones económicas, las relaciones capitalistas, el dinero, todos los grandes fetiches de la modernidad. ¿Se entiende? Y esos son los que tienen vida, esos son los que dominan la relación entre dos, y los que están en el medio. Cuando uno va a buscar trabajo, son claramente, ¿no? Siempre está en juego esa dinámica. ¿Se entiende un poco esa lógica? Dudas, preguntas, comentarios. Ese tema es complicado, tiene muchos elementos, ¿ya? Y la alienación tal vez tiene que ver con el tema de la conciencia. ¿La alienación cómo la piensas? La alienación en el sentido de que el hecho de que nosotros de repente pensemos bajo este paradigma de que el capitalismo es indestructible, tiene que ver con un corte o con una mutilación de la conciencia que hace el capitalismo con el fin de que seamos utilitarios y generemos mucha frustración. Exacto. Y nos conformamos. Y eso es, ¿cómo que es la lógica que apela? Apela justamente, en vez de este despertar, de esta toma de conciencia, que es una apertura de nuestro cuerpo, se adormece, se anestesia, se aliena, y todo el rato, eso es lo que hace, porque yo lo dije en varias clases, para que el sistema capitalista pueda sobrevivir, requiere de un individualismo muy fuerte y de relaciones humanas egoístas. Pero eso es lo que buscan. Es que si no fueran egoístas, el capitalismo no puede, porque ¿cuál es la máxima del capitalismo? Dos leyes fundamentales.
la ley, ¿no es cierto?, de la tendencia general de la acumulación y la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. O sea, siempre está esta lógica detrás. ¿Ya? ¿Se entiende esa lógica que está en juego? Sí. ¿Sí? Es que lo quiero hacer un símil con lo siguiente. ¿Se acuerdan el otro día que hablamos sobre del Cristo que traía todo este mensaje? Sí. Y que en la época en que él vivió, conversábamos de que ninguno de sus discípulos realmente lograba entenderlo. ¿Por qué hablo de esto? Porque nosotros, la filosofía de la liberación habla bien sobre el sometimiento y estamos todos de acuerdo en que debería ser así, pero realmente si ese otro ser humano que está al otro lado le gusta el capitalismo y de verdad siente que el someter al otro ser es lo correcto. Ya, ¿qué pasa con él? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es que no es un tema de es que es el punto, acá no estamos... O sea, mi pregunta, sí, para hacerla más sencilla, sí, es, yo tengo la capacidad de haber descubierto la filosofía de la liberación y entender todas estas cosas que estamos conversando. Pero si hay una persona que aún siendo capaz de entenderlo, sigue considerando de que ese sistema capitalista y de someter a todos los demás para solamente uno obtener un beneficio, sigue pensando así, ¿cuál es la respuesta ante eso? Libre albedrío se llama eso. Él elige. Pero es que la persona que sigue la postura capitalista, lo podemos ver hoy en día. Hay un Andrónico Lucy o todos los empresarios que destruyen la vida y siguen considerando de que lo siguen haciendo. No, acá no hay libre albedrío en eso, ojo, no hay relativismo. Pero profesor, mi pregunta va a que ¿cómo responde la política de la liberación frente a esa postura intransigente que sigue destruyendo la vida, siendo que están todas estas fuerzas y el mundo hoy en día en general está diciendo que no es? Claro, pero es que cuál es el punto, es lo mismo. El punto es que no pasa esto por un tema individual. O sea, puede haber una persona, igual que el racismo. Siempre hablamos que el racismo como un tema individual. Ojo, uno puede tener un comportamiento racista. Pero en la teoría del racismo incluso se dice que es muy problemático decir que hay un racismo contra un blanco. Si uno lo puede pensar como una práctica individual, uno puede decir, sí, hay un racista contra un blanco. Pero el blanco, el sistema se construyó con el blanco como dominación. Por lo tanto, el racismo no tiene que ver con comportamientos individuales, tiene que ver con un sistema estructural. El racismo es estructural. Y en este caso, lo que preguntas tú tiene que ver con lo mismo. No tiene que ver eso es algo de un espacio de libertad, pero acá está entre libertad y liberación. Y son dos marcos, y que da para un tema, que se nos abre un campo, entre libertad y liberación. Porque es una pregunta muy de fondo, es verdad. Porque se nos va para muchos elementos, ¿no? Se nos va para muchos elementos, pero lo que está acá con la política de la liberación es que, ¿qué nos dice la política de la liberación? Que aparte de que hayan opiniones individuales, el punto de fondo es que hay criterios normativos que son generales, universales para todos, y que no tienen que ver con que me guste o no me guste, no tienen que ver con mi libertad o no, son principios normativos generales, universales para todos, para toda posibilidad de vida. Y esos son los principios que lo vimos en el primer curso que hicimos sobre la filosofía de la liberación, y tienen que ver con qué cosa, con la afirmación de la vida. Hay un principio material. Ahora esto tiene muchas implicaciones, son temas complejos. Ahí no hay relativismo. No, ahí no, bajo la mirada que estamos viendo no. Porque uno puede decir, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los rituales que había indígenas, donde por ejemplo se mataba gente en función de, uno dice, bueno, entonces ahí hay un asesinato? ¿Se dan cuenta? Ahí, esas son las preguntas de fondo cuando estamos hablando. Cuando estamos pensando en la política de la liberación, estamos viendo una mirada global dentro de un contexto de opresión. Lo que pasa en esas culturas uno lo puede cuestionar, pero no estamos pensando, evidentemente que no podemos estar quizás de acuerdo con eso, pero pensarlo como que es un crimen, un asesinato, como lo piensa la modernidad, sería proyectar las categorías modernas sobre algo que no es. Es otra cultura, es otra cosmovisión, otro marco ético-político. ¿Se entiende? ¿Sí? Todo sistema necesita su sacrificio. Claro, y ellos lo hacen para afirmar la vida. Ese es el punto. Ellos cuando sacrifican a alguien es para afirmar la vida de la comunidad. Y siempre el sacrificio tiene esta teoría de la sustitución. O sea, buscan a alguien, al chivo expiatorio, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, en una comunidad, toda la teoría del sacrificio, hay conflictos internos, luchas intestinas, y para calmar esa violencia natural, sacrifican a alguien, a la divinidad,
para afirmar la vida y que esa tensión, esa pugna, se supere. Entonces, al final, lo que uno piensa como el asesinato, entre comillas, no es igual a lo que es el concepto moderno de asesinato. Y el problema del concepto moderno de asesinato es que estamos viendo que es un sistema estructural, el que es un sistema de muerte. Entonces ya no pasa por una opinión personal o por un gusto, claro que alguien puede seguir, y de hecho van a seguir mucho. Pero el punto, a lo que apela la política de la liberación, es a la contrapropuesta de eso. ¿Cómo hacemos mayoría ahora de los que están a favor de la vida y están en contra del fetichismo? Porque el mesianismo, su primer elemento entonces, ya lo vimos como que era el paso de la segunda constelación a la tercera, es decir, de la destrucción a la creación del nuevo orden, pero también dijimos, acuérdense, que es por antonomasia antifetichista. Impide cualquier posibilidad de fetichización. Es decir, que las cosas tengan más valor que la vida, que las mercancías, que un auto, la gente se mate en vez de la vida humana. Eso es el antifetichismo. Es decir, donde hay fetichismo tiene que venir el Mesías, la función mesiánica, el despertar en cada uno de nosotros, pero que solamente tiene su peso efectivo cuando es un despertar comunitario. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros no se piensa como un individuo. Es un individuo, pero es en primer lugar una comunidad. Son las dos cosas a la vez. Pero la comunidad es lo semejante. Lo primero, necesariamente somos comunidad, nacemos en un cuerpo de una madre y de una comunidad. Porque inmediatamente la madre, si no puede dar papá, ella misma va a tener algún suplemento alimenticio que le viene de su comunidad. Esa es la cultura que viene inmediatamente, o sea, lo recibe. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces es el tema de la afirmación de la vida. Entonces estamos hablando de la política de la liberación y la ética de la liberación. No tiene que ver con morales relativistas, ni no. Tiene que ver con principios normativos que atraviesan toda la condición humana. Cualquier posibilidad pluriversal de la vida es garantizar todo tipo de vida, todas las posibilidades de la vida. No un tipo de vida cultural determinada como es la modernidad, que es un tipo de vida y una vida bastante destructiva que está matando a la civilización global. Lo estamos viendo por todos lados, ¿cierto? Ok, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el punto entonces? ¿Cuál es esta idea de que hablamos del despertar de la conciencia? El mesianismo nos parte de la idea de que cuando uno... ¿Qué quiere hacer el mesianismo? Este es el concepto teórico que se llama. Es despertar la conciencia mesiánica. Y para ello, ¿no es cierto?, se tiene que partir de la idea de que esa subjetividad mesiánica es un sujeto, pero que en el fondo siempre hay un nosotros, un nosotros. O sea, bajo este paradigma es otro marco categorial, ya no es un individuo aislado, como una mónada, como que fueran, cada uno de nosotros fuera como la modernidad lo vende. La modernidad parte concibiendo la modernidad como constructo político de que cada uno es un individuo aislado y que necesitan para ponerse de acuerdo, porque el hombre es el lobo del hombre, o sea, el hombre es salvaje y mata al otro, tiene que haber un contrato, una ley que esté entre medio de los hombres, porque si no hay ley entre medio de los hombres, el hombre puede matar al otro porque el hombre es el lobo del hombre. O sea, ¿cómo nace esta idea pensada de que tiene que haber entre las relaciones sujeto-sujeto que vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Siempre tiene que haber una mediación. Y la mediación acá es el contrato o la ley. O sea, no existe una relación directa, la relación directa de alteridad, de otredad, que es la que yo estoy reivindicando todo el rato desde la clase anterior, esta idea de las relaciones sociales libres. Para generar consenso comunitario necesitamos relaciones sociales libres, que sean gratuitas, que sea pura gratuidad, pura donación, reciprocidad, ¿ya? Que no haya ganancia, interés, ¿ya? Exacto, eso es el punto. Pero eso es lo que yo les estoy diciendo. Miren cómo eran las relaciones en la modernidad. La modernidad se construye donde los sujetos se conciben como amenazas entre uno, no hay confianza entre los seres humanos. El origen es la desconfianza. El hombre es el lobo del hombre. Ella es mi loba. Entonces necesitamos que haya una ley que nos garantice un contrato y que diga, bueno, por ejemplo con la propiedad privada, no puedo yo venir y yo te pego un garrotazo y te quito, no, pues hay una ley y un contrato que dice esto es mío por ley y garantiza la relación entre los hombres. Pero ¿qué pasa? Bajo el concepto de mesianismo es otra la categoría. Ya no hablamos de sujetos como individuos aislados, como mónadas, sino que estamos viendo primero que nada que en el fondo de cada uno como sujeto hay un nosotros.
Y ese es el punto fundamental. ¿Se entiende esta idea? Que en el fondo de cada uno de nosotros hay un nosotros. La modernidad nos hizo creer que éramos totalmente aislados, únicos, individuos. Y eso pasa, por ejemplo, en cualquier lugar, sobre todo en las clases medias que son bien aspiracionales, cada uno con su casita, con su autito y el verazo al lado, y yo mi casa y mejor mi auto. Porque claro, ¿cuál es el modelo del sistema? Individualízate, a lo más con tu familia, ahora con tu mascota. Cada vez más solicita el mundo, ¿no? Por ejemplo, en Europa ya la gente ni siquiera tiene su mascota y nada más. Se van a pasar. Por eso que hay tanta... ¿Se dan cuenta? Las relaciones comunitarias súper debilitadas. Entonces, esto sube esta falsa conciencia que domina en nuestro mundo. Es cosa de ir a ver a las vitrinas, en el mundo que vivimos. Las mercancías tienen como un halo de vida. La gente se quiere, cuando sale el iPhone 8, 9, 10, hay gente que se pone cola 2 días antes para ir a ver la nueva. Porque eso como vale más que un hijo. Es lo mismo, por ejemplo, cuando se fetichizan las enfermedades, por decirlo así, como que ya las células funcionan comunitariamente, las enfermedades nosotros nos aíslan. Ah, usted tiene esto, entonces tome esto para esto otro. No se toma una cosa más qué buen ejemplo general, y ya es biológico, ya es cuerpo. Exacto, el cáncer es eso. El cáncer, ¿cómo se da? Que un grupo de células se reveló del cuerpo y se amotinan y se reproducen solas por sí mismos. Claro. O sea, como que fuera una mona la que se rompió el equilibrio orgánico del cuerpo, el equilibrio de la comunidad. Ya, vamos entrando a un punto, porque la clase de día yo quiero que nos vayamos con una idea clave. ¿Cómo vamos de tiempo? Yo no tengo hora. ¿Ah? 8:15. Ya. Ok, entonces, miren, aquí vamos a entrar con un tema específico que es un guiño, solamente un guiño, ya para que se... Pero que el rendimiento que vamos a sacar de ese guiño, que es teológico, es político. Y ahí tiene que ver con la lectura, sobre todo con el concepto de Pablo, que trabaja sobre la corporalidad, que es lo que hemos hablado por aquí en la clase pasada, la importancia de la corporalidad. Acuérdense, lo hemos dicho, la corporalidad no lo podemos reducir al mero cuerpo físico. La corporalidad del cuerpo es cuerpo y espíritu. Ojo, eso es súper importante entender. Sí, pero como otra edad, sí, también. La naturaleza se entiende como un sujeto vivo, ¿ya? Sí. Que el otro día estoy leyendo un diccionario del mundo mapuche que me prestó Pablo, no Pablo de Tarso, Pablo de acá, que para nosotros en la casa. Este es mejor. Y solo un comentario nomás, que el mundo mapuche tiene el mismo sentido que lo que tú estás hablando, ¿no? Eso es. Cuando hablan de cuerpo, no hablan de cuerpo y alma separados, sino que hablan como un espacio constreñido del cielo en un cuerpo, ¿no? Entonces es la misma mirada que está mirando en este caso, yo lo relaciono con el cristianismo también, ¿no? Cuerpo y alma unidos, ¿no? Un cuerpo que tiene un espíritu. Eso queda un comentario nomás. Muy bien, es que eso es súper importante, sí. Está súper presente, ¿sí? Pablo dice ahí que el cuerpo pertenece al mundo y el espíritu viene desde fuera. Sí. Entonces hay una cosa, cuando se habla de cuerpo, espíritu y alma, son tres. Sí. Entonces, Eso me equivoqué. eso dice ahí, ¿no? Espíritu. Y hay distintas culturas que asocian la pacha de acá, que hay una energía cósmica que viene desde fuera que le da la vida. Exacto. Siempre son dos, es dual. Dual. Son dos cosas. Sí, pero como principios complementarios. Más, exacto, sí. Porque hay que entender eso, porque muchas veces dicen, pues la modernidad también es dual. Pero la modernidad hay una escisión, nunca son principios complementarios. Eso es súper importante. Bueno, miren una cosa para que se entienda bien el punto que queremos hacer en fácil. El núcleo mítico indoeuropeo es aquel que separa cuerpo y alma. Y ese es el que ha sido hegemónico en Occidente. ¿Por qué? Porque nos dice que es lo importante la inmortalidad del alma. Y Plotino dice el cuerpo es el pecado. El cuerpo es el pecado original. O sea, lo que importa es la inmortalidad del alma. Y de ahí va a pasar, bueno, ya venía, ¿no es cierto?, el mundo de la idea platónico. Después va a ser el mundo divino, teológico. Después va a secularizarse este mundo del alma en la razón moderna, en el Estado moderno. ¿Sí? Siempre separado del cuerpo. El cuerpo, pero es que ojo, esto es súper importante. Si se parte de este criterio, el cuerpo no tiene valor. Porque ¿qué es lo que importa?
solamente la resurrección del alma. La resurrección del alma. El cuerpo no importa. Entonces es muy probable, o se puede prestar, aquí ya se hace el guiño, políticamente para que el cuerpo pueda ser sometido bajo este contexto. Sí. ¿Por qué? Porque si no es importante, es pecador, y lo único importante es el alma, que es lo que va, es inmortal, son las ideas, es lo divino, es la razón, el estado, ¿no? Lo que importa es el alma. En cambio, y este es el punto central, para que se entienda bien la clase de hoy día, ¿no? Que lo que estamos trabajando, la categoría de mesianismo, viene de otro núcleo ético-semítico, núcleo ético-mítico, que es el núcleo ético-mítico semita. Y este es punto súper importante, porque acá no es la inmortalidad del alma, el núcleo ético-mítico, digamos la cosmovisión que predomina, sino que la que predomina es la resurrección de la carne, es decir, el cuerpo. Lo que resurrecta es el cuerpo. Y por eso que entre que muere y que resucite, el cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo está dormido, porque no se puede concebir. Si no, el cuerpo tiene que estar vivo. Porque ¿dónde está el espíritu? Dentro del cuerpo. Bajo esta premisa. Ya, entonces es la resurrección de la carne. Entonces, ¿cuál es el punto de fondo? Que para este núcleo ético-mítico, que es el que se hizo dominante en Occidente, en el mundo europeo, lo inmortal es el alma. Pero para el núcleo ético-mítico semita, el cuerpo es lo inmortal. Y el cuerpo es inmortal, y el alma simplemente es como que le da el animus, el ánima al cuerpo para que tenga... Pero el cuerpo es inmortal. ¿Por qué? Y este concepto es fundamental. Porque hay una unidad del cuerpo. La unidad del cuerpo. Y esta unidad del cuerpo es la que tenemos en la relación sujeto-sujeto, y que tenemos, como vimos en la clase pasada, en la relación de proximidad. Ese sujeto-sujeto, dijimos, es el prójimo, pero también es la naturaleza. Porque también la naturaleza, bajo el paradigma de colonial, es concebida como un sujeto. ¿Ya? Es la unidad del cuerpo. Estamos en una unidad entre nosotros. Somos una unidad, todos nosotros estamos unidos. Es una ilusión que estamos separados. ¿Ya? Hay una unidad. Ahí está el Espíritu Santo. Claro, ahí está en Pablo la idea del cuerpo, ya el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, propiamente tal. El sujeto en comunidad, el cuerpo de Cristo, el amor al prójimo y el derecho al uso de los bienes de la tierra son las tres categorías constitutivas que están en el centro de esta unidad. Y es lo político y revolucionario por antonomasia. Sí, me acuerdo algo. Me acuerdo que era Pablo que hablaba de una carta que hablaba del cuerpo como templo del espíritu. Es decir, que el cuerpo no era como se veía, no sé, como en Roma, en Grecia, que era como la idea platónica, que era como el cuerpo, era como lo peor, sino como el cuerpo también como igualmente elevado a una categoría similar al espíritu, claro. Claro, porque lo que estamos, como acuérdense acá, es la relación vida-muerte. Pero en Pablo, ¿cuál es esa relación vida-muerte? ¿Cuál es la vida? La resurrección. ¿Y cuál es la muerte? La crucifixión. Porque ¿cuál es la idea de fondo? El cuerpo liberado, la liberación del cuerpo. La resurrección, ¿qué es? La liberación del cuerpo. Pero ojo, ese que es sentido teológico, escatológico en Pablo, como criterio político, filosófico, ¿se dan cuenta? Es la transformación interior, la metanoia o transformación interior, ¿no es cierto? Es el punto fundamental, la juego ahí. La idea de la unidad del cuerpo, sujeto-sujeto y sujeto-naturaleza, estamos unidos. El sistema nos construye una distancia artificial, y esa distancia la fetichiza, la fascina, y hace que vivamos anestesiados. Pero partamos de la base. Entonces la pregunta de fondo, bueno, ¿cómo vamos a tomar conciencia? Pero si somos una unidad, somos la unidad. Sí. En primer término, somos la unidad. Y somos la unidad con la naturaleza porque respiramos. Y porque sin el sol, sin los rayos del sol que pasan por la vitamina D de mi piel, no hay vida. ¿Entiendan? No es materialidad, es corporalidad. Oye, pero si no hay unidad con... Si los que estamos conscientes no logramos contagiar ese cuerpo y somos parte de ese cuerpo, ¿por qué? ¿Por qué no logramos?
Es una cuna, los otros están, yo lo dije antes, los otros están luchando todo el rato. Nosotros caemos en el sistema todo. Los jesuitas dicen el mal espíritu y el buen espíritu. Hay una pugna. Hay una pugna. Hay una lucha ahí. Por eso, y ahí también ya no es sentido teológico, claro, ya se lo van para muchos niveles. Pero en criterios estrictamente políticos y filosóficos, sí. Había dicho como tres cosas fundamentales. Sí, están en esta unidad corporal, entendámoslo. Esa era la tercera. Sí, porque este es el concepto general, la unidad corporal. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? Porque parte de este núcleo ético-mítico semita, y ahí se puede comprender el mesianismo. Acuérdense, porque la clase pasada vimos que las relaciones humanas fundamentalmente se daban de dos tipos. Relaciones sujeto-sujeto entre los hombres y relación sujeto y objeto entre las cosas. ¿Y cuál es el problema? Que la modernidad cada vez más, una sociedad donde la relación sujeto-objeto, donde las cosas, esa relación se ha hecho pero hipertrófica, se ha hecho en desmedro de la relación sujeto-sujeto. ¿Ya? Esa es la idea. Y los objetos parece que estuvieran aislados en un podio arriba, a costa de la vida. Y esta mirada lo que quiere hacer es volver a poner en el mismo plano, ¿no es cierto?, horizontal, transversal, que es revolucionario, la idea de que si se parte de esta idea, sujeto-sujeto, donde el sujeto ya es el prójimo, ya sea el obrero, el proletario, pero también la naturaleza, están siempre estos unidos. No hay fetichismo ahí, hay una unidad. Porque viene de la proximidad originaria. Esa categoría que dijimos, que el hijo nace en la madre, es tan próximo, en contacto, no nace arrojado al mundo. Está en la madre misma, y la madre es la comunidad. No se ve la unión de dos. Sí, siempre. Ya es comunidad. Exactamente. ¿Se dan cuenta? Yo, ¿puedo decir algo? Sí. Creer verdaderamente que el cuerpo es lo más importante. O sea, pero con el concepto que estoy diciendo, no lo fisicalicemos, por favor. Estoy hablando de eso. Cuerpo en todo su sentido. De ahí viene la vida. Entonces eso, hasta el nivel más elevado espiritual. Ese es como lo primero. Exacto. Y de ahí partir que estamos unidos. Y que, si nosotros nos unimos, ese es el punto. Vamos a poder llegar al poder, pero al poder liberador. Es que ese es el punto. Comunidad, entonces. Y la liberación es, cuando hay liberación hay vida, cuando hay opresión hay muerte. Cuando hay belleza hay vida, cuando hay fealdad hay cuando muerte. nosotros conocemos lo que realmente es el poder liberador, ¿cómo? Cuando nosotros vamos a conocer realmente lo que significa un poder liberador, vamos a poder pensar que sí podemos triunfar, que la esperanza no está perdida. Cuando nosotros tenemos la conciencia de ese poder liberador. Exactamente. Que nos libera, pero absolutamente. Está en cada uno de nosotros, pero sabiendo de que yo no soy yo solo, sino que en mí estamos todos. Sí. ¿Ya? Y es un grupo, pero que es todos. Sí, entonces las comunidades son importantísimas. Claro, fundamental. Para esta idea. Pero el principio que está detrás de esto, yo quiero que entendamos, que no nos vayamos con la clase de hoy día sin entender que el sentido revolucionario que tiene esto. Porque si Occidente se hizo hegemónico, separando la ley arriba a costa de la vida, el capital arriba a costa de la vida, fue porque hubo una división, una separación. La ley es la división por antonomasia. ¿Ya? La ley es lo que separa. Si nosotros queremos ir en contra de la ley, ya sea del sistema político, como del sistema de la propiedad privada o el sistema de clase, bueno, tenemos que unirnos. Y ese es el concepto de resto que está en Pablo, que es crítico, que cuando toma conciencia y se levanta, siempre va a ser un resto. ¿Qué significa? Imposible dividirlo. Es la división de la división. Es decir, cuando tú lo quieres dividir, divide esa división. Ese es el concepto técnico de Pablo, ¿no? Pero ¿cuál es la idea? Que hay una unidad que es indivisible. ¿Cuál es? La unidad corporal. La unidad corporal que nos tenemos. ¿Ya? Y ese es el punto fundamental que está acá. Ahora bien, a Pablo, que tiene ese marco, que es teológico, pero que se ha leído políticamente, le faltó un punto. Y el aporte interesante que hace Hinckelhammer y muchos autores que trabajan en el tema de la filosofía de la liberación, en fin, y que hacen una relectura de Marx, una lectura crítica, humanista, desde el sentido de la praxis. Dice, ¿qué faltó con Pablo de tal? ¿Dónde esto está presente, pero que nos permite realmente discriminar? ¿Dónde es? ¿Dónde está la unidad corporal? En la división social del trabajo. ¿Ya? Y ese es el punto. Ahí está el punto. Y eso es la esencia del punto. No te entendí. La división social del trabajo. ¿Se acuerdan que yo les dije
Toda comunidad tiene marcos categoriales como visiones, relaciones sujeto-sujeto, pero también tiene que tener necesariamente para poder vivir. Cuando fueron sociedades agrícolas, para poder cultivar, tuvieron que relacionarse con objetos, con la tierra, con utensilios para generar la vida, ¿no es cierto? Tuvieron que hacer eso, ¿no es cierto? La relación sujeto-objeto. ¿Sí? No, yo quería decir algo respecto al tema del contrato, del contrato social. Bueno, nos hicieron creer que el hombre es el... Faltó en Pablo, que en Pablo están todas estas categorías de la importancia de la corporalidad, de la importancia del cuerpo liberado, ¿no es cierto? Que es el cuerpo de la transformación, de la resurrección. Bueno, con Hinckelammer, la idea... ¿Cómo es la pregunta? Si es que en el fondo él critica la división social del trabajo o la reivindica. Esa es la pregunta, eso no me quedó claro. No, él parte, dice, lo que le falta a Pablo es partir de la división social del trabajo. Porque, claro, porque ese es el punto donde parte la unidad corporal. Y es donde nos tenemos que organizar para poder, ¿no es cierto?, poner cómo vamos a reproducir la vida. Y esa forma de organizarse siempre involucra la división social del trabajo y cómo se va a poner en tensión y articulación la relación sujeto-sujeto con la relación sujeto-objeto. Porque siempre esta relación va a tener que estar subordinada a que lo más importante sea la relación sujeto-sujeto. Eso es lo primero, es lo ético. ¿Ya? Entonces siempre tiene que estar subordinada a eso. Por lo cual el tema de la división social del trabajo es fundamental. Entonces, si nos organizamos en una división social del trabajo, por ejemplo, con otro sistema de propiedad, claramente que podemos evitar, por ejemplo, la fetichización de la propiedad privada a costa de la vida. Porque un sistema de propiedad colectiva comunitaria sí que garantiza la vida de la comunidad, el derecho al uso. Y ahí voy a los tres elementos que están presentes en la unidad. Uno, ¿no es cierto?, es el amor al prójimo, que es la idea base que está, ¿no es cierto?, en Pablo, esta idea de la relación sujeto a sujeto, la unidad con el otro. Si yo soy el otro, yo soy si tú eres, las comunidades indígenas dicen. El asesinato es una forma de suicidio. Están diciendo lo mismo. Todo asesinato es una forma de suicidio. Yo mato a otro, me estoy matando a mí mismo. Yo soy si tú eres. ¿Por qué? Porque dentro del sujeto hay un nosotros. Yo no soy aislado, siempre hay otro conmigo, conviviendo. En náhuatl hay una palabra que es la quech. ¿Sí? Yo soy otro tú. Yo soy otro tú. Ahí está la misma, porque tienen esa misma idea. Porque las comunidades también, el tercer núcleo ético mítico que nos falta acá es el amerindio, que también comparte con el semita la idea de la unidad corporal en la base de la comunidad, que también lo presenta. Hay una tremenda síntesis entre los núcleos semita y el amerindio, con esta idea de la unidad corporal. Eso es súper importante porque ya estamos unidos, no han querido dividir. Nos dividieron para gobernar y para debilitar, ¿no es cierto? Sí. No han querido gobernar. Pero siempre eso ha sido un fetiche, siempre ha sido una apariencia, porque no estamos unidos, querámoslo o no. El punto es despertar el Mesías que hay en nosotros, la conciencia mesiánica, el nosotros colectivo, que puede apelar a que este grupo pequeño en un momento comienza a crecer. Y que ese grupo pequeño tiene un nombre. Y eso es una figura política, una categoría política. Cuando se habla de pueblo, eso es. El pueblo no es... Esto es una categoría política, no es distinto, por ejemplo, a clase o a masa de la sociología, clase de la economía. Lo que es propiamente político es la categoría de pueblo. Por eso en América Latina es tan fuerte la idea de pueblo. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Cierto? La idea de pueblo. ¿Y cuál es esa idea? De que hay un pequeño grupo, lo que yo les dije, la comunidad de víctimas, que en un momento, por ejemplo, nosotros mismos partimos acá, a ver. Y todos los movimientos han partido así, ojo, las revoluciones, ¿no es cierto?, partieron siempre de un pequeño grupo que empezó clandestinamente, se juntaban y comenzó a crecer la ola. Comenzó a crecer hasta que en un momento fueron incontrolables, ¿cierto? Entonces esa es un poco la idea. El pueblo como categoría es aquella, es lo que se llama la... ¿no es cierto? Entonces bajo esa lógica es evidente que hay acá un tema que es de fondo, ¿cierto? Sí. Y con la naturaleza, lo mismo, la unidad del cuerpo, un cuerpo con el otro, con el prójimo y con la naturaleza. ¿Sí? Compañero. ¿Hasta qué punto el anarquismo tiene que estar para destruir y darle paso a la voluntad de la mayoría? Tiene que, a ver, ¿cómo te dice? ¿En qué medida? Tiene que ser siempre de sobrar hasta un momento en que ese sistema pueda caer y se pueda afirmar algo nuevo. Por eso es importante
la liberación en el sentido de que ya tiene que haber otro marco afirmativo. Si no tenemos otro marco afirmativo, podemos destruir el que tenemos, pero nos vamos a quedar vacíos. Y nosotros, por ejemplo, en América Latina somos privilegiados porque sí tenemos marcos afirmativos, tenemos culturas originarias que tenían tremendas cosmovisiones. Que no significa que uno vaya a un populismo epistémico a valorar todo porque es antiguo, no. Pero sí que tienen categorías que en este momento son súper útiles, por ejemplo, categorías ecológicas, formas de concebir la corporalidad, otras formas que son útiles actualmente en la contingencia política para enfrentar muchas de las problemáticas de la civilización de muerte que es la modernidad. Entonces ahí hay un punto que es central. Hay muchos más elementos, sí. Hay un dato que es muy relevante de cómo se ha roto la legitimidad de la ley en procesos que han ocurrido acá. Uno de ellos, el complejo maderero Panguipulli. Durante 3 años, los trabajadores campesinos lograron organizar su producción, determinar en asamblea el devenir de la producción, establecieron relaciones culturales novedosas entre ellos y prueba de que fueron un éxito es que la represión del golpe de Estado fue atroz en ese lugar. Entonces yo creo que la experiencia de la población nueva de La Habana, también ellos realizaron y construyeron ahí una relación entre pobladores, incluso creando tribunales de justicia, preocupándose de la salud, preocupándose del rayado de cancha, preocupándose de la cultura. Y también fueron arrasados. Es que el sistema lo que más le tiene miedo a eso, a que si nos juntemos nosotros libremente, el poder que tenemos, la relación sujeto-sujeto, la alteridad de que nos juntemos libremente, sin mediaciones, eso políticamente es fuego, es una bomba para el sistema. El sistema todo el rato nos coloca cortapisa entre nosotros, relaciones interesadas, ¿no es cierto? Nos coloca mediaciones, siempre mediaciones, leyes, ¿no es cierto? Mediaciones económicas, una serie de elementos. Pero si nos unimos todos, estamos ya unidos previamente. Y lo que no necesitamos es renacer, resurrectar, pero ¿qué significa políticamente? Transformarnos interiormente, desde uno de nosotros, pero no pensando en el individuo aislado, sino que desde uno, sobre la base de la comunidad que somos todos. Y ese es el poder político de la liberación. Y eso es lo que está en el centro del mesianismo. El mesianismo es por antonomasia antifetichista, contra la fetichización de la ley, del capital, de la historia, de todos los modelos de la modernidad. Rompe eso en favor de la vida. ¿Y la vida cómo se da? Como vida comunitaria, como un cuerpo, una unidad corporal, ¿no es cierto? Esa es la base, ¿ya? Y donde se expresa políticamente en la modernidad, en la división social del trabajo. ¿Y cuál es el problema de la división social? Ese es el gran tema, que queda negado. Gracias decía que las revoluciones siempre vienen de la burguesía. Cristo para mí fue el primer revolucionario que quiebra con lo antiguo y trae lo nuevo. Y siento que él nació en un pesebre, ¿no? Sí. Y creció en un Nazaret bastante pobre. Entonces, creo que el revolucionario del amor viene desde el pueblo, viene desde lo más profundo del establo. Ahí nació. De acuerdo, sí. En esa parte, ¿no? Sí, acuérdense de lo que dije, ¿sí? Es que, bueno, es que no era cualquier realmente. Entonces, es que estamos hablando de revoluciones, porque yo siento que las revoluciones se hizo así, hay con armas y sin armas. Hay quienes creen en una cosa y en la otra. Entonces, y con respecto a lo que hace Pablo, Pablo es uno de los primeros convertidos post muerte de Cristo. Sí. Es uno de los primeros testigos que dice haber visto a Cristo y desde ahí él transforma su vida. Después de la muerte, porque los primeros lo vieron, caminaron con él, estuvieron con él, compartieron con él. Entonces Pablo no tuvo esa oportunidad y su enamoramiento hacia la vida fue desde el sentir. Desde el sentir y un contacto con algo divino que está ahí arriba. Desde ahí viene su enamoramiento. Él lo siente. Los apóstoles tuvieron la oportunidad de sentirlo y de vivirlo y de tocarlo. Entonces Pablo tiene como esa parte fundamental del cristianismo, porque nosotros lo sentimos, nosotros no lo hemos palpado físicamente, porque alguien de las cosas más tangibles. Sí, excelente.
Yo creo que no hay que ir tan lejos en realidad. La historia de esta comunidad cristiana ha sido una historia de resistencia. Las comunidades de base. Cuando yo llegué el año 74 a la comunidad cristiana, a los pocos meses se llevaron a 3 o 4 compañeros aquí de la población. Los 3 tenían desaparecidos. Y la comunidad durante el año 74 hasta el año 90 resistió día a día a la dictadura. Y la resistió estando juntos, creando nuevas relaciones culturales, creando